Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Saludarlos desde aquí desde Uruguay. Desearles un buen descanso a todos. Este, a veces, por más que uno descanse físicamente, psicológicamente, la mente no descansa. Pero bueno, tengamos en cuenta que nuestro Dios, nuestro Creador, dice en su palabra que vengamos a Él los cansados y trabajados y Él nos hará descansar. Quizá físicamente descansemos, pero psicológicamente muchas veces no. Y bueno, busquemos ese descanso que viene de parte de nuestro Creador y que a través del mérito de su Hijo nos dejó una respuesta a todas nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones, a nuestras interrogantes, a nuestras dudas. Él nos dejó una respuesta para todo. Nos dejó también la fortaleza y la compañía y el sello del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, la persona de Dios mismo, su Espíritu, Dios mismo, a través de su Espíritu, está en nuestras vidas para fortalecernos y clamar a Dios el Padre en el nombre de su Hijo Yeshua o Jesús, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Nosotros, dice la palabra, que a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Y muchas veces nuestros deleites no son los propósitos de Dios. Tenemos que buscar su, su voluntad, no la nuestra. Porque yo quisiera muchas cosas, pero lo que yo quisiera quizás no sea lo que Dios quiera para mi vida. Y yo, como siervo de Dios, como creación de Dios, debo de respetar la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que me va a hacer bien y lo que me va a hacer mal. Entonces debo de respetar a Dios, obedecer a Dios. Y muchas veces uno quisiera muchas cosas materiales, quizás porque no lo tengo ahora, o quizás porque tengo, pero las que tengo son muy limitadas, pero muchas veces esas cosas capaz que materiales no van a influir tanto en lo espiritual, sí en lo material. Entonces tenemos que ver que realmente la influencia sea más en lo espiritual que en lo material, porque muchas veces tenemos mucho y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su propósito, nos olvidamos del mérito de su Hijo por cada uno de nosotros. Y cuando nos faltan las cosas materiales, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Más, Señor, dame esto, dame lo otro. Y somos como mendigos. Y hacemos que Dios o su Hijo, Él tenga que estar a disposición nuestra de nuestras necesidades. Pero Dios no tiene que estar a disposición de nuestros caprichos. Dios está para guiarnos en todas las cosas, para fortalecernos en todas las cosas,
para darnos sabiduría en todas las cosas, para capacitarnos para toda buena obra, para capacitarnos para muchas tareas maravillosas que Dios a través de su Hijo lo puede hacer. Pero Dios no es mi esclavo, Dios no es mi siervo, yo soy su siervo. Y bueno, quería compartir unos versículos que son muy importantes, que he estado estudiando en la palabra, y que dice que la palabra tiene poder para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre y la mujer, la creación de Dios, sea capacitado y adiestrado para toda buena obra. Pero lamentablemente son menos las obras buenas, son menos las obras buenas que las obras malas. Ustedes capaz que se darán cuenta que las obras malas es algo tremendo lo que está pasando en el mundo entero. La guerra, el terremoto, se levanta nación contra nación, reino contra reino, las familias peleadas, los hijos, los empleados, los trabajos, los salarios, el hambre, las pestes, la persecución, las discusiones, las diferencias, el racismo, otras cosas, los gobiernos, y estamos siendo bombardeados por todos los medios de comunicación. Y lamentablemente muchas veces usamos los medios de comunicación a veces no para lo bueno, sino para lo malo. Lo hacemos muchas veces para dominar a las masas, no para lo bueno, sino que para lo malo. Pero Dios ha permitido que hoy la tecnología haya avanzado tanto para que hagamos algo bueno. Y bueno, lo maravilloso de todo es poder presentar el mensaje de salvación. Dios, a través de su Hijo amado, ha venido a este mundo, como estamos nosotros hoy, para salvar lo que se había perdido. El ser humano anda perdido. El ser humano anda extraviado. Muchas veces decimos, sí, yo soy libre, sí, yo soy feliz. Pero hay que ver si realmente eso es cierto. O nada más que es una fachada, nada más que es una apariencia, nada más que es un color por afuera muy bonito de una casa, de un edificio, pero por dentro, ¿cómo es? Vemos restaurantes muy bonitos por fuera, pero a veces la situación adentro del restaurante, empezando desde las cocinas, empezando desde las administraciones, es todo un caos. Y uno dice, qué lindo restaurante, muy precioso, mira qué lindo se ve. Pero entras adentro y encuentras situaciones como que se hubiese entrado un volcán, como que se hubiesen metido una bomba, de problemas y de situaciones incontrolables o inmanejables. Y el mundo está en un caos total. Los 365 días del año, noche y día, el ser humano está como sentado arriba de una granada que no sabemos en qué momento explotará.
y desaparecemos todos. Ya el ser humano ya está desapareciendo. Se está desapareciendo que por los terremotos, por las pestes, por los valores, por la falta de comunicación, por la cantidad de gente que se van para otros países disparando de las situaciones difíciles de su país, como vemos lo que pasa en México, como vemos lo que pasa en Estados Unidos, como vemos lo que pasa en Venezuela, como vemos lo que pasa en Cuba. ¿Cuántos desplazados ha habido de Cuba hacia afuera? ¿Cuántos desplazados ha habido de Venezuela hacia afuera? ¿Cuántos desplazados de México hacia Estados Unidos? ¿O de Estados Unidos hacia afuera? Vemos Irak, vemos Irán, vemos Israel. Vemos que en el mundo entero mucha gente en un colapso total. Y es difícil a veces para cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno dice, Dios por acá no pasó, que esto y que lo otro, y es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero Dios nos dotó a cada uno de nosotros de discernimiento. Dios ha puesto delante de nosotros, dice, la vida o la muerte, la vida espiritual o la muerte espiritual. Dios nos ha dado discernimiento entre entender cuál es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. O sea, si tenemos esa capacidad de discernimiento, ¿cómo le vamos a echar la culpa a Dios de lo malo y perverso que nosotros hacemos a diario, día a día, noche a noche? No es así. Acá sobre la tierra está Dios, pero también está el príncipe de este mundo. ¿Quién es el que nos gobierna a nosotros? ¿Es Dios o el príncipe de este mundo? Veamos un poquito, pongamos en la balanza cuáles son nuestras decisiones y después digamos, esta decisión es más o menos, esta decisión es mala o esta decisión es buena. Según las capacidades que Dios nos ha dado de discernimiento, digamos, bueno, esto lo hice mal, o esto lo hizo mal aquel y yo pensé que aquel lo hacía bien y le copié a aquel y me salió mal. Y la culpa no la tiene aquel que hizo algo mal y yo se lo copié a él. Yo tendría que haber visto y poner en la balanza que si lo que aquel estaba haciendo estaba bien o estaba mal, porque después es muy fácil echarle la culpa a aquel que hizo mal o a Dios, pero Dios no me mandó a tomar esa decisión, que el otro hizo mal y a mí me salió mal porque al otro le salió mal. Si a mí Dios me dio sabiduría y capacidad para entender y comprender y discernir las cosas de esta vida y para tomar buenas decisiones. Tenemos que reconocer cada uno de nosotros nuestros propios errores y no hacer proyección de culpa. Espero que anden bien todos los hermanos y todos los amigos y conocidos, en fin, todas las personas. Yo estoy en Uruguay, le mando saludo a todos los hermanos en todas partes del mundo. Espero que leamos la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que adiestrarnos en la espada de la palabra de Dios noche y día, porque vendrán muchos en el nombre del Señor que parecerán luz
y son oscuridad. Cuidado, no nos quedemos con lo que nos digan los demás, investiguemos nosotros por nuestra propia cuenta las cosas que dicen los demás para ver si en realidad es así o no es así. Cosa de que si uno investigó y uno vio que eso no es así, no tomar esa decisión de lo que el otro hizo y no caer en las garras de la equivocación, del error de otros y ser nosotros partícipe de cosas que no tendríamos que ser partícipe. Dios no nos ha llamado a ser partícipe de lo malo, sino que Dios nos ha llamado a ser partícipe de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero, que procede de Dios a través de su Hijo. Y Yeshua o Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido, y el ser humano está perdido. El ser humano no es libre, el ser humano no es feliz, el ser humano no tiene decisiones propias. Estamos plagados de cosas que nos meten los sistemas y nos hacen creer que nos aplauden porque estamos haciendo todo bien, pero no es así. Y cuando nos dejamos llevar por esos espejitos de colores y esos aplausos, cuidado, cuidado, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos conduce a tomar buenas decisiones. Leamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entendamos esto, que la Biblia tenemos que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Al derecho, al izquierdo, tenemos que leerla, estudiarla, entenderla, discernirla, capacitarnos, orientarnos, avivarnos, porque el engaño ya ha comenzado. Vemos hoy en día muchos en el nombre del Señor las barbaridades que hacen y los espectáculos que hacen. Dios no nos ha llamado a presentar espectáculos para ganar a las personas, para Dios. Dios no nos ha mandado a orquestar un circo para ganar a las personas. Si Dios llega a las personas, no llega por un espectáculo o por un circo que el pueblo de Dios, entre comillas, haga para ganar al mundo. El que se quiera convertir, que se convierta, pero porque Dios, a través de su Hijo, lo ha llamado o la ha llamado. Pero tristemente estos espectáculos pasan todos los días en el mundo entero. Y lo único que dejan son almas más vacías y más necesitadas y más hijos de la perdición que lo que quisiéramos que fuesen salvos y no fuesen hijos de perdición. Lo hacemos más hijos de la oscuridad, lo hacemos más hijos del príncipe de este mundo que de Dios mismo. Y vemos los berrinches dentro del pueblo de Dios y las aberraciones y los abusos que se hacen en el nombre de Dios, como lo ha hecho el catolicismo a lo largo de la historia del catolicismo. Los espectáculos y las aberraciones y las barbaries que se han hecho en el nombre de Dios. Dios
no puede ser usado, ni su Hijo puede ser usado para hacer las tremendas estupideces malvadas y perversas del ser humano, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios perdona, pero también castiga, también condena. Y muchos que decimos que predicamos el Evangelio, cuidado qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, porque todas nuestras palabras, todas nuestras obras, todos nuestros hechos, dice la palabra que están marcados en el cielo. Dios está tomando notas de cada uno de nosotros en los cielos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estamos enseñando lo correcto de parte de Dios o lo que a nosotros nos parece que es de Dios pero que no es de Dios. Dios nos pedirá cuenta de cada uno de esos puntos y esas comas que nosotros decimos y hacemos. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Estamos sembrando la palabra, manipulando la palabra de Dios para nuestra conveniencia y manipular a las personas? ¿O para llevarlas a Dios? ¿O para llevarlas a ser más hijos del diablo que de Dios? Porque lamentablemente muchos creen que, no sé si por ignorancia o por conveniencia, pero están manipulando a las masas para hacerlos más hijos de la oscuridad que de Dios mismo. Y Dios traerá castigo, traerá juicio, o ya está. El castigo y los juicios de Dios ya están sobre las naciones, las guerras, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, las pestes, el hambre, las persecuciones, los países que se desintegran, unos para acá, el otro para allá, México para Estados Unidos para México, Brasil para Argentina y Uruguay para Estados Unidos. Es toda una mezcolanza, toda una mistura que ya no sabemos quién es quién, ni quién es uruguayo, ni quién es brasilero, ni quién es argentino. Si estamos todos desparramados como ovejas sin pastor. Y Dios, a través de su Hijo Jesús o Yeshua, ha salido a buscar a cada una de esas personas en el mundo entero. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hagamos acepción de personas. No discriminemos a las personas. Dios ama a las personas, pero aborrece lo malo de las personas. Dios ama a las personas, pero aborrece lo malo que hacen las personas, que hacen, que dicen. Dios lo malo lo aborrece, pero ama al ser humano. Entonces, Dios tiene que hacer una diferencia entre amar a la persona y aborrecer lo malo que hace la persona. Está bien lo que hace Dios, pero está mal cuando nosotros, creyendo que somos jueces, que somos mejores que los demás, juzgamos a las personas y hacemos acepción de personas. Nosotros solo simplemente somos barro, solo simplemente somos seres humanos que hoy estamos y que mañana no estamos, y que el juicio no me corresponde a mí, porque no soy Dios, porque no soy el Creador. Lo único que me compete a mí es predicar el mensaje
de salvación, predicar el mensaje de restauración de parte de Dios en el nombre de su Hijo que vino a este mundo a salvar lo que está perdido aún, porque hay muchos que están perdidos. Muchos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, no a la manera de Dios, a mi manera. Y a nuestra manera estamos, así lo dice la palabra de Dios, estamos equivocados. Cuando creemos en Dios a nuestra manera, le estamos diciendo a Dios y le estamos poniendo un alto a Dios. Mira, Dios, yo creo en vos, pero a mi manera. Pero creo en vos, pero a mi manera. Entonces le estamos diciendo a la palabra de Dios, mira, tú quédate afuera. Y yo creo en Dios a la manera, a mi manera. Y eso no es así. Eso es simplemente un ser humano vacío, carente de de todo entendimiento de la palabra de Dios, necesitado de la revelación de la palabra de Dios, vacío de la palabra de Dios, vacío del conocimiento de la palabra de Dios, vacío de Dios y de su Hijo, que le han puesto a Dios, bueno, quédate ahí afuera que cuando yo te necesite te llamo. Y no es así. Dios no es nuestro esclavo, ni nuestro empleado, ni nada por el estilo. Estamos muy errados como seres humanos y como creación de Dios, estamos equivocados. O sea que bueno, quiero pedirles que capaz que no me da el tiempo, que lean Marcos 13, capítulo 1, Marcos 13, capítulo 1, hasta el final. Léanlo y en otro momento lo compartiré, lo desglosaré un poco para compartírselo a ustedes, porque capaz que no me dé el tiempo. Pero no juguemos a ser religiosos, porque Dios a eso no le interesa. A Dios no le interesa que el ser humano juegue al religioso o que por miedo le busquen o porque necesitamos que Dios resuelva nuestros problemas y le buscamos a Dios para que Dios nos resuelva los problemas y después lo dejamos ahí en un rinconcito de la casa como dejamos una herramienta que capaz que no la usamos nunca y se termina echando a perder. Y Dios no es así. Dios sabe todas nuestras intenciones. A Dios no los podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos que creemos que somos muy vivos, que somos muy elocuentes, que somos muy entendidos, que somos muy sabios. Si somos más torpes, cada día más. Vemos el avance de la tecnología, vemos el avance de la ciencia, vemos el avance de montones de cosas en este periodo, en este año 2023. Cuán avanzado está todas las cosas. Y el ser humano sigue siendo peor que las civilizaciones anteriores. Antes no había tanta tecnología, no había tanto avance. Y capaz que las personas eran mejores. Y hoy en día somos letrados en todas las letras, en todos los códigos, en todo la ciencia, en toda la tecnología. Y somos más torpes que los animales o que las personas anteriores a nosotros. Pongámosle, yo que sé,
100 años, 200 años atrás. Capaz que toda aquella otra generación era mejor que nosotros. Y hoy en día, con todo lo bueno que tenemos, con todos los avances que tenemos, somos cada vez más torpes y nos creemos que somos mejores que Dios y que somos mejores que los demás. No somos mejores que Dios ni somos mejores que los demás. Seamos sabios, seamos sencillos, seamos humildes, entendamos que Dios tiene planes con el ser humano. Pero si el ser humano es como un caballo que tenés que domarlo con un freno y con un látigo, realmente hay algo que está mal en el ser humano. Dios tiene que usar un freno, tiene que usar un látigo para hacer que nuestras vidas cambien, cuando Dios no quiere usar un látigo ni quiere usar un freno. Dios quiere ser un Dios de amor, de misericordia para el ser humano, pero muchas veces Dios tiene que actuar de esa forma, rigurosa como el ser humano, como un padre actúa con sus hijos, que los disciplina, los ponen en penitencia, les impiden ciertas cosas, y Dios tiene que actuar de esa forma, para ver si en algún momento despertamos de acá, cambiamos el espíritu de nuestra mente, le decimos: Señor, ya no sea el espíritu de mi mente, de la mente de este mundo, pero sí sea mi mente llena de la unción de tu Espíritu Santo y de tu palabra viva y eficaz, que me hace sabio, que me hace entendido, para poder caminar en este mundo lleno de valles y montañas, lleno de obstáculos. Y hay veces que cuando vamos a ciertos lugares necesitamos guías, necesitamos una persona que conoce el entorno para que nos guíe. Entonces, en este caso, nosotros los seres humanos necesitamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, para que nos guíe. Porque aquí en esta tierra somos nada más que peregrinos que vinimos por un momento y luego desaparecemos. Pero mientras estamos caminando en este mundo, estamos propensos a todos los golpes de todas las situaciones de la vida que el ser humano se va a golpear. Entonces, bueno, espero que Dios nos dé sabiduría a través de su palabra, que el Espíritu Santo de Dios, que la persona de Dios, que es su Espíritu, esté dentro de nuestras vidas. Como cuando Yeshua o Jesús dice que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo de Dios, la persona de Dios, sobre la persona de su Hijo. Y fue lleno su Hijo del Espíritu del Padre, y salió en el poder del Padre a proclamar libertad a los cautivos. ¿Queremos nosotros ser libres de esas cautividades muchísimas y varias y infinitas en las cuales el ser humano hoy es esclavo? Dejemos que Dios, a través de su Hijo Yeshua o Jesús, entre en nuestras vidas y conozcamos la verdad, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, del seno del Padre, para rescatarnos a nosotros y matarnos el hambre espiritual, matarnos la necesidad espiritual que tenemos nosotros cada día. Y Él llevó
nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, y las exhibió en el madero de tormento. Él fue avergonzado, pero también a su vez Él avergonzó al malvado, al maligno de este mundo, al acusador de todos los hermanos. Y Yeshua o Jesús, Él avergonzó al príncipe de este mundo, arrebatándole la vida, la cual nuestra vida había sido condenada en el infierno por causa de nuestros pecados y nuestra separación de Dios. Él dijo: estos son míos, estas son mis ovejas. Yo vine a buscar estas ovejas que se habían perdido. Y hoy estoy pagando el alto precio por estas ovejas que se creían muy vivas y estaban llenas de abrojos y de tajos y de quebraduras. Y el buen pastor, Yeshua o Jesús, nos vino y nos rescató y nos sacó de esa esclavitud en la cual estábamos. Espero que sea de bendición este video para todos, y oremos que Dios nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Leamos la palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, perdona todos mis pecados y te ruego que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, pero también sobre la vida de mis hermanos y sobre la vida de todos aquellos que hoy están en dura opresión, persecución, dolor, cansancio, y que hoy no saben para dónde salir, y no encuentran la luz, no encuentran el camino, no encuentran la solución, no encuentran absolutamente nada. Pero yo quiero decirle a esas personas: Jesús o Yeshua es el camino a la solución de todas nuestras necesidades y preocupaciones. Busquémosles a Él, porque Él es bueno y Él no nos va a desechar si nosotros le buscamos con sinceridad. Pero una vez que le encontremos, una vez que le recibamos, no nos vayamos de su lado por más que lo tengamos todo, sino que al revés, más nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado, y si nosotros nos vamos de su lado, lo vamos a perder todo. Por eso, una vez que reciban a Jesús como su único Señor y Salvador, no le dejen, no se vayan, continúen con Él, vayan detrás de Él sobre sus pisadas, las pisadas de los consejos de verdad de Yeshua o Jesús, como algunos le dicen. Sigamos sobre sus pisadas y sobre sus consejos, porque su voluntad es maravillosa para con nosotros. Amén y amén. Bendiciones, hermano, y un buen descanso para todos.